Vectores en el plano, bienvenidos y gracias por elegir nuestros videos. El video que verán a continuación trata de operaciones con vectores, específicamente el cálculo de la dirección de un vector dadas sus componentes. La dirección de un vector no es otra cosa que el ángulo que separa a este del eje X en su lado positivo. Este se calcula primero usando la arcotangente de la componente en Y dividido por la componente en X. Luego, con los signos de las componentes, lo ubicamos en el respectivo cuadrante del plano según lo siguiente. Vamos a trazar un plano de coordenadas X, Y. En él vamos a analizar uno a uno los cuadrantes del plano. En el cuadrante número 1 tenemos que tanto los signos de X como de Y son positivos. Por lo tanto, el ángulo que deseamos buscar es igual al ángulo obtenido a través de la arcotangente. En el cuadrante número 2, los signos de X son negativos y los de Y son positivos. Así que nuestro ángulo deseado, para calcularse, hay que restarle a 180 el ángulo obtenido a través de la arcotangente. En el cuadrante número 3, los signos de X y de Y son negativos. Así que para obtener nuestro ángulo a 180 se le debe sumar el ángulo obtenido a través de la arcotangente. Y finalmente, en el cuarto cuadrante, los signos de X son positivos y los de Y son negativos. Nuestro ángulo deseado, para conseguirse, se le debe a 360 grados restar el ángulo obtenido a través de la arcotangente. Vamos a realizar los siguientes ejercicios para aplicar lo visto acá. Tenemos tres vectores y a cada uno de estos vectores les vamos a hallar la dirección. El vector número 1 tiene componente menos 8 en X y 6 en Y. El vector número 2, su componente en X es de 4 y la de Y es 3. Y finalmente, el vector número 3, su componente en X es menos 3 y su componente en Y es menos 7. Vamos con el ejercicio A. Primer vector. Trazamos primero un eje de coordenadas X y Y, aunque este no es necesario, pero nos va a permitir visualizar mejor el ejercicio. Sobre este plano vamos a ubicar las coordenadas tanto de X como de Y, o sea, las componentes del vector. Para X menos 8 y para Y el valor es de 6. Vamos a dibujar dos líneas perpendiculares que parten desde la componente en X y la otra que parte desde la componente en Y. Desde el centro del plano cartesiano trazamos un vector que va a finalizar en el lugar donde se encuentran estas líneas perpendiculares. Ahora vamos a trazar el ángulo que deseamos buscar. Recuerde que este siempre va a partir desde la parte positiva de X y va a finalizar donde se encuentra el vector. Como estamos en el cuadrante número 2, la arcotangente nos va a dar el resultado es desde la línea X negativa hasta donde se encuentra el vector. En este caso pueden observar que lo identificamos como alfa. Vamos entonces a calcular este ángulo alfa. Para ello utilizamos la arcotangente y en ella sustituimos la componente en Y y la componente en X. Esta componente son 6 y 8. Con la calculadora buscamos el ángulo. Este nos va a dar 36,86. Recuerden que en el segundo cuadrante, para obtener el ángulo θ, lo que hacíamos es que a 180 le íbamos a restar este ángulo obtenido que lo identificamos como alfa. Sustituimos entonces este ángulo en esta ecuación y obtenemos que la dirección del vector 1 va a ser igual a 143,14. Vamos ahora para la pregunta B, vector número 2, cuyas componentes son 4 y 3. Nuevamente realizamos el plano cartesiano XY. Sobre él vamos a ubicar los puntos en X, 4 y el punto en Y, que es 3. Trazamos las líneas perpendiculares, una partiendo de X y otra partiendo de Y. Finalmente, trazamos el vector que parte del origen de coordenadas y llega hasta el cruce de estas líneas. Allí tenemos el vector número 2. Ahora nuestro ángulo deseado va a partir desde el eje X positivo hasta donde se encuentra el vector y lo identificamos como θ.
el ángulo que nos da la arcotangente va a partir también de X, pero como estamos en el cuadrante 1, este va a iniciarse también desde X positivo y va a llegar al vector. Por lo tanto, podremos decir que el ángulo obtenido va a ser igual al ángulo deseado. Sustituyamos entonces en la ecuación de la arcotangente las componentes de X y de Y, 3 para Y 4 para X. Con la calculadora nuevamente buscamos este ángulo que nos da 36,86. Y aquí, como los ángulos son iguales, decimos que el ángulo o la dirección del vector número 2 es de 36,86. Vamos ahora a la pregunta C, o sea, al tercer vector, cuyas componentes son menos 3 y menos 7. Realizamos el plano XY, sobre él ubicamos la componente en X que es de menos 3 y luego la componente en Y que es de menos 7. Trazamos las líneas perpendiculares, la primera partiendo de X, la segunda partiendo de Y luego trazamos el vector desde el origen de coordenadas del plano hasta el cruce de estas líneas. Acá tenemos la representación del vector número 3. Ahora vamos a representar la dirección de este. Siempre debemos partir del eje X positivo y llegar hasta donde se encuentra el vector. Este ángulo lo estamos identificando como θ. En el tercer cuadrante, la tangente va a partir del eje X en su parte negativa hasta donde se encuentra el vector y lo vamos a identificar como alfa. Calculemos entonces esta arcotangente. Para ello utilizamos la componente en Y que es de 7 y la componente en X que es de 3. Usando la calculadora obtenemos que este ángulo es de 66,80. Recuerden que por estar en el cuadrante número 3, para obtener el ángulo θ, que es el ángulo deseado, debemos de sumarle a 180 el ángulo obtenido a través de la arcotangente. Este es de 66,80. El ángulo o la dirección del vector 3 es de 246,80 grados. En algunos casos se deja el ángulo obtenido a través del arco tangente y se especifica en qué cuadrante se encuentra el vector. Por ejemplo, en este último ejercicio diríamos que el ángulo es de 66,80 grados y se encuentra en el cuadrante número 3. Si este video te fue de utilidad, no olvides darle me gusta. Recuerda dejar tus comentarios y suscríbete al canal para que reciba los nuevos videos de física, química y matemáticas.